Bien, cordial saludo para todos. Hoy estamos con Benjamín, quien ha sido uno de mis pacientes estrella, digamos, quien tenía ansiedad, muchos miedos y ahora está libre, lo ha superado. Bienvenido, Benjamín, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias, agradecido de estar aquí y poder compartir un rato. Muy bien. Benjamín ha retomado su carrera musical porque es músico profesional. Benjamín ha retomado su estado físico, ahí les compartimos unas fotos. Benjamín ha superado su miedo a las alturas y sobre todo unas ideas que tenía que son muy comunes en la ansiedad, de miedo a hacerse daño o hacer daño a los demás. Bueno, vamos a ver, todo eso lo ha superado, pero por supuesto vamos a comentarte toda esta historia a lo largo de este conversatorio. Por supuesto, vamos a comenzar por el principio, mi estimado Benja. ¿Cómo estabas? ¿Hace cuánto tiempo con ansiedad? ¿Cuáles eran los síntomas que más te molestaban, mi estimado Benja? Bueno, yo tenía pensamientos obsesivos, TOC, sobre, como bien dijiste, sobre hacerme daño, miedo a hacerme daño, miedo a hacerle daño a alguien, miedo a volverme loco, miedo a los lugares altos, las alturas. Todo eso se desarrolló como de cantazo en el 2020 durante el encierro, Ah, ya. durante la, durante la pandemia. Pero anterior a eso había tenido ciertos episodios momentáneos de ataques de pánico más que todo, de ataques de pánico, de ansiedad bastante extrema, eh, algo de insomnio también. Eh, Había tenido anteriormente, pero desde el 2020, más o menos verano del 2020, fue que todo comenzó, explotó, como digo yo. Pandemia, como pasó a mucha gente durante ese encierro, se nos alebrestó todo. Les recuerdo a los visualizadores y bueno, y a cualquier espectador u oyente del podcast Libre de Ansiedad, que los ansiosos tenemos ideas de hacernos daño, pero no es porque a veces la gente que está por fuera de esto se asusta. Sobre todo a mi equipo de atención al cliente le he tenido que aclarar mucho eso, ¿no? Porque ellas pues son chicas de otras profesiones y se asustan, dicen, ay, no, está pensando en hacerse daño. Es diferente al hacerse daño en un depresivo, porque el depresivo tiene ciertos riesgos, digamos. Los ansiosos no. Los ansiosos es como una alerta, ¿no? Que si tenemos un cuchillo en la mano pensamos, ay, ¿qué tal si cortara o se lo clavara a esta persona? Más vale es una alerta. Algunos todavía lo llaman TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Más modernamente lo han llamado, mi estimado Benjamín, fobias de impulsión, fobia a perder el control. Creo que es más correcto decirlo así, ¿no? Fobia. El TOC tiene otras características, ¿no? Como tocar 50 veces la mesa para que me vaya bien, o tener este lápiz aquí para que me acepte una chica. Tiene unos rituales, digámoslo así. Okay. Que nuestras ideas de hacernos daño o hacer daño a los demás no pasan. Bueno, no, nunca ningún ansioso se ha hecho daño ni ha hecho daño a los demás. Es un poco diferente al trastorno depresivo, ¿no? Que ahí sí, si algún depresivo me cuenta, uy, tengo ideas de hacerme daño, ahí sí me preocupo. Por regla general tengo que hablar con los familiares. El hacernos daño en ansiedad es diferente, ¿no? Es como una advertencia más, ¿vale? Oye, pero como estamos tan sobrecargados de adrenalina y eso más vale nos manda eso. Bueno, muy bien. Que también recuerdo algo de miedo a las alturas. ¿Cómo era eso, mi estimado Benja, al inicio? Sí, bueno, pues nunca me había pasado. Nunca había tenido miedo a los lugares altos. De hecho, amaba estar en lugares altos y disfrutar de la vista espectacular y todo ese tipo de cosas, porque mi esposa y yo siempre, o sea, nos encantaba. Cuando íbamos a un hotel o cuando yo salía de viaje de trabajo con la música, pues si me tocaba en un piso alto, pues me encantaba por la vista y demás. Pero cuando me pasó esto, pues de repente un día fui a compartir con unas amistades y era en un apartamento, un lugar alto, y de repente pues cuando me acerco al balcón, pues Ah, entra este ya. miedo de repente de que ten cuidado que no vayas y empiezan a pasarme las imágenes y los pensamientos y Como yo si dije, te pero fueras a tirar de allí. exacto, y dije, pero ¿y qué es esto? Tú sabes, como que, y empecé pues a tenerle miedo y me asustó. Realmente
me asustó que tuviese estos pensamientos y que me diera miedo estar ahí. Y entonces pues empecé a alejarme, no me acercaba mucho. Si me acercaba pues sentía como mucha ansiedad, mucha más ansiedad. Y ahí fue que comenzó todo. Después de ahí pues o sea, no fui el mismo con las alturas. Ya ahora sí, ¿verdad? Pues, por la terapia que realicé, pero en aquel momento pues fue bien difícil. Y les recuerdo, ahí en la ansiedad, cuando se presenta una idea de esas, no es que lo vayas a hacer, sino que Ujú, es una advertencia, oye, cuidado con eso. Al igual que ahorita, bueno, estoy en un piso quinto, sexto, entonces también si me acerco, pues tendré cierta precaución, sino que como estamos tan cargados de adrenalina, pensamos erróneamente que es que nos vamos a tirar. Hay un miedo grande, señoras y señores, en la ansiedad, es el miedo matrices, es la abeja reina de los miedos en todos los ansiosos, es perder el control. Voy a perder el control y voy a terminar ujú, saltando. Muy bien. ujú. A ver, Sí, también aquí recordemos, dime. yo pensaba que como que no podía, o sea, como que, o sea, como que lo que me decía esa parte ansiosa de mí era, ten cuidado que no lo vayas a hacer impulsivamente y que sin Exacto. pensar de momento hagas una locura. Y ese era todo el miedo, ahí ese era básicamente todo el miedo. Pero obviamente después descubrí que eso no pasaba así, pero ahí vamos. Ya, vamos a ver. Y bueno, estamos hablando de cómo estaba antes, ¿no? Para hacer el contraste, contraste sobre cómo terminó. Cuéntanos si tu estado físico, cómo estaba antes, ¿no? Porque ahorita aquí lo ven las fotos que él mismo nos ha facilitado, un físico envidiable, oye, felicitaciones, te veo muy en forma. Gracias. ¿Cómo estuvo ese físico antes de? Bueno, pues tuve ciertas etapas. Y yo me dedico también al entrenamiento personal, eh, pero durante el trastorno de ansiedad, pues tuve varias etapas. Tuve la primera, en un momento dado casi no comía, entonces estuve bien flaco, bien delgado. Mm, Entonces cuando comía la comida de alguna forma u otra, pues me caía mal o no podía comérmela completa mm, por la misma ansiedad y no, pues, estaba bien delgado. Y después, digo, todavía lo estoy, pero ahora pues estoy más en forma. Entonces, luego pues empecé a comer de más también. Luego, en otra etapa, pues de la ansiedad, la misma ansiedad como que me hacía comer de más también. Yo tuve como dos etapas, una que estaba bastante delgado, ¿verdad? Y sin forma. Siempre hacía ejercicio, pero bien poco. Y luego no hacía casi nada de ejercicio y estuve un poquito más subido de peso. vaya, de ahí, como ven, el antes y el ahora. Muy bien. Fuera de eso, verás tu carrera musical, veamos, ¿cómo estuvo antes? O sea, y esto les pasa mucho, Benja está en un, digámoslo así, en un mundo musical ya profesional, demandante, ¿no? Y esto es muy común que les pase a muchos músicos. Yo he recibido ya cierta cantidad de músicos así. ¿Cómo estaba tu carrera antes? Y coméntanos eso. Bueno, básicamente había más bien en mí, había mucha presión, muchos Ujú, miedos, incluso también llegué a automedicarme quizás de alguna que otra forma, que son bien comunes en la música, como quizás consumo de alcohol o de más, ¿verdad? O de marihuana, por ejemplo, para tratar de, de controlar el miedo o los nervios o este tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, no había casi disfrute, ya no sabía cómo disfrutarme la música, que es lo que siempre me ha gustado y lo que siempre me ha apasionado. Como nos comenta Benja, en la industria de la música son muy comunes tipo de sustancias. ¿Tomaste alguna otra sustancia, entre comillas, para ser creativo, como me lo comentabas alguna vez? Sí, claro, sí, lo llegué a hacer para ser creativo, quizás por la presión, para ocultar los miedos, los nervios, por la presión, por lo mismo que yo me estaba diciendo a mí mismo, sin darme cuenta. Eh, y nada, ya no sabía cómo disfrutarme básicamente la música, o sea, estaba buscando diferentes maneras de poder disfrutar y no sabía que, ¿verdad?
cómo volver a ese yo anterior. En la actualidad, pues es totalmente diferente. En la actualidad, ahora lo estoy haciendo por disfrute, sigo trabajando Exacto. muchísimo también. Muy bien. Incluso ahora tengo más responsabilidad que antes, estoy haciendo más cosas que antes. Y completamente sobrio, sin tener que recurrir a ningún tipo de automedicación, como el alcohol o alguna droga o la cafeína o etcétera, para poder sentirme de cierta forma. Vaya. En tu caso, ¿utilizaste medicinas psiquiátricas para superar estas obsesiones y todos los En, demás problemas? sí, en un momento dado, básicamente como algunos 3 o 4 meses luego que comencé con los ataques de pánico constantes, las obsesiones y etcétera, pues recurrí a un psiquiatra y sí me medicaron, pero la verdad que no recuerdo ni el nombre del medicamento, fue algo bien, una dosis bien bajita. Este, realmente, sinceramente, yo no siento, en mi caso, ¿verdad? Yo no siento que me hizo mucho. Eh, Tú sabes, no sentí que hacía realmente nada. Yo pude percatarme al poco tiempo, o darme cuenta al poco tiempo que realmente era lo que yo me estaba diciendo a mí mismo, lo que me ayudaba o a estar más ansioso o a estar calmado. Ahora sí, mi estimado Benja, vamos a ver qué técnicas, que es lo que la gente quiere saber, cómo salimos de allí, ¿no? Vamos a ver primero con esas ideas de hacernos daño y tu miedo a las alturas que venía muy de la mano, ¿no? El TOC, dicen algunos, fobias de impulsión, otros más modernos. ¿Cómo hicimos Sí. como eso derivado de la terapia cognitivo-conductual? Son técnicas muy clásicas incluso, ¿sabías, Benja? Son clásicas. ¿Cómo hicimos Sí. para afrontar esos miedos? Ya partemos del hecho que ningún ansioso se ha hecho daño, ¿no? Ya les dije, es una Sí. alerta. ¿Cómo hicimos, mi estimado Benja? Bueno, recuerdo que eh, me recomendaste este psicólogo, Rafael Santandreu de Barcelona, de Un España. libro. Ujú. Claro, me recomendaste unos libros. Creo que el que me habías recomendado fue Nada es tan terrible. Creo que Pero es el arte de cuando no comencé, amargarse la vida. Y tú encontraste otro que era sin miedo, ¿no? claro, exactamente, exactamente. Cuando me pongo a buscar sobre él, pues encuentro el de Sin Miedo, que trataba específicamente sobre el trastorno de ansiedad, hipocondria, TOC y este tipo de cosas, y me interesó muchísimo. Y al principio, cuando comencé a escucharlo, ese libro es basado en los 4 pasos de la doctora Claire Weeks, de afrontar, Ujú. aceptar, flotar y tiempo, que son 4 pasos que científicamente ya están probados. Y eh, es a base de testimonios y de diferentes personas que han pasado por esto. So, te da también esta sensación de tener fe y de que sí puedes superar esto. La Sí, terapia cognitivo-conductual indica que debe uno exponerse a aquello que teme, en este caso a las alturas y a tirarte de un piso, bueno, 15 o lo que sea, o 20. ¿Cómo hicimos con ese miedo, mi estimado Benja? pues nada, estaba siempre pues, buscando la manera de ver cómo podía pues afrontarlo, porque es la única forma que uno puede pues, desactivar ese miedo. Y en un momento dado recuerdo que Te fui a recomendé. un... Sí, sí, recuerdo que en una ocasión fui a un edificio en el pueblo de Guaynabo, pueblo por aquí cerca de San Juan. Eh, Ese edificio estaba abandonado, pero un edificio bastante alto. Nada, subí para allá con toda la fe del mundo de que esta vez podía superarlo. Me paré allí y pues casi no podía mirar hacia abajo, no podía, tú sabes, lo que sentía era bastante fuerte. Estuve algunos 15, 20 minutos más o menos ahí. Me paraba un rato y volvía y salía. Me paraba un rato en la orilla del edificio mirando hacia abajo. Y entonces, Y la terapia de exposición indica que te quedes allí durante cuánto tiempo más o menos en el... Esas son, ya ay, saben, son técnicas clásicas de terapia de cognitivo-conductual. ¿Cuánto tiempo te quedaste allá arriba sintiendo tu bueno, miedo? en mi caso yo estuve como algunos quizás 20, 25 minutos y Bien. entiendo que es más o menos por ahí 25 minutos. Sí, sí. Hay que esperar que creo que a los 15 minutos sube el pico de la ansiedad.
y luego pues va bajando. Baja. Sí. Eso les explico a los pacientes. Por ejemplo, el caso de él tiene miedo a las alturas, que porque supuestamente se va a tirar. Entonces, tiene que exponerse a ese miedo. Entonces, la curva de ansiedad sube, 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 más o menos hacia los 15 minutos comienza a bajar. De allí que se ha demostrado científicamente que debemos exponernos a nuestros miedos mínimo media hora para asegurarse que esa curva que tanto les he hablado en otros videos haga esto, suba y baje. Lo que nos pasa a los ansiosos es que escapamos cuando la curva está en plena subida. Si tú no hubieras sabido esto de mano de la terapia cognitiva facilitada por este servidor, lo que hacemos es usualmente escaparnos cuando estamos en lo mejor del miedo, y con eso viene algo que se llama el condicionamiento. Entonces no queremos saber más nada de alturas, o sea, nos da miedo. Te expusiste 30 minutos, más o menos 25, como lo dices tú, también está dentro de lo correcto. Exacto. ¿Y qué pasó? Allí yo siempre les hago la pregunta del millón. ¿Qué pasó? ¿Te tiraste? ¿Te hiciste daño? Pues es obvio, pero debo recalcarlo aquí, ¿no? Sí, claro, no sucedió nada, simplemente pues yo estuve pues bastante nervioso por un rato, pero ya luego de más o menos ese tiempo, pues entonces empezó a bajar bastante la ansiedad. Vi que precisamente, de hecho ese día tenía terapia sesión contigo y me preguntaste precisamente eso. ¿Qué pasó? ¿Te tiraste? ¿Estás bien? No pasó nada. So, ahí me pude dar cuenta que sí, efectivamente no pasó nada, y una semana después, eh, mi esposa y yo nos Lo cumplíamos recuerdo. aniversario. Ajá. Claro, entonces nos quedamos en un hotel y el piso que nos quedamos pues era bastante alto. Yo no sabía que nos íbamos a quedar en un piso alto. So, cuando llegué allá pues me tomó de sorpresa, pero me sentí tranquilo. De momento me asomé o sea, cuando llegamos me asomé al balcón y ya no sentía, era como magia, ya no sentía prácticamente nada. Nada, era como que ya ese miedo desapareció, como que así, de Miren, nada. hay dos cosas ahí que deben tenerla en cuenta. Miren, exponerse al sitio y el psicólogo les pregunta qué pasó. Eso científicamente reestructura tu cabeza. Puede ser muy obvio, pues obviamente yo me encuentro con el paciente en sesión y veo que no se ha muerto. Puede ser muy obvio, muchos se ríen. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Te mataste? Eh, para los que tienen miedo al avión, se cayó el avión. Se ríen. Al reírse eso, se ha probado que hay nuevos enlaces neuronales que le muestran al cerebro de la persona, oye, no pasó nada, cálmate. Científicamente es, a ver, encima de su paladar, toquen su lengua a su paladar, allí queda el sistema límbico, la amígdala cerebral más técnicamente. Esa es la que envía esas sensaciones de miedo. Y al exponerte, la corteza, el penthouse cerebral, toma el control de esas emociones. Por tomografía axial computarizada se nota, Benja, y visualizadores y oyentes, se nota cómo se ilumina la corteza y pone bajo control al sistema límbico que está encima de tu paladar. Literalmente te iluminas. Entonces, una pregunta un poco simpática, digamos, les parece a los pacientes, pero siempre debo hacerla. Oye, ahí había otro paciente que tenía miedo a estar con el cuchillo, entonces era coger el cuchillo y estar allí, incluso un poco más, mira, aquí, con la mano aquí, También lo hice. media hora. Ah, ese también creo que lo hiciste tú también, es muy común también, media hora. ¿Y qué pasó después de exponerte con el cuchillo, tenerlo ahí? ¿Qué pasó, mi estimado Benja? Nada, estaba todo bien. Ahí yo No, debo preguntarte la cuestión que ilumina tu cerebro. ¿Te hiciste daño? ¿Perdiste el control en algún momento? nunca. Mm. Esa pregunta, les reitero, por elemental que les parezca y que les suene, es la que ayuda a que tu cerebro se reestructure. Oye, temor, idea alarmista, que se llama en psicología, versus realidad, idea racional. Y eso va iluminando tu cerebro. Oye, qué bien. Y actualmente, bueno, aquí miramos algunas imágenes. ¿Cómo está tu miedo a las alturas? ¿Qué ha pasado? Bueno, volví a ser, yo siento que ahora soy para mí mejor que antes, pero volví a disfrutármelo. Básicamente las alturas ya es algo que, tú sabes, que volví a sentirme de nuevo normal, poder disfrutar la vista hermosa. Estuve con mi esposa en Cancún de vacaciones, de Mm, aniversario, bien. y,
y ahí estuvimos en un piso espectacular, altísimo, bello, y me lo pude disfrutar totalmente sin ningún tipo sí, llegaban los recuerdos de cómo me sentía, pero hasta me parecía hasta raro que yo me sentía así, que pasé por eso, que Claro. sí. Ojo, eso se da porque Benjamín, el mérito, como les digo a mis pacientes, ha sido todo tuyo. Este servidor y la terapia cognitivo-conductual te indicamos el camino, pero no podemos recorrerlo por ti. Benjamín se expuso a su miedo, a hacerse daño con el cuchillo, a las alturas. Fue valiente. De hecho, era uno de esos pacientes que siempre daba más, ¿no? O sea, yo le pedía, enfréntate a un edificio y él se enfrentaba a dos. Quédate con el cuchillo así, se quedaba media hora, se quedaba una hora, siempre daba más. Entonces, el mérito, un 90% más, es de Benjamín, del paciente que se ha expuesto aquí. Qué bien, felicitaciones nuevamente y por eso estás aquí. Gracias. Muy bien, entonces, en resumen, mi estimado Benja, tras este apoyo cognitivo-conductual y de terapia de aceptación, que lo tiene muy claro, ¿no? Tras esto, ¿cómo están en cuanto a tus ideas obsesivas? ¿Qué pasó con eso? Bueno, ¿cómo va tu vida en términos generales? ¿Qué ha pasado ahora después de esta ayuda, digamos, cognitiva? Bueno, pues ¿verdad? Yo puedo decir que yo me siento un hombre completamente nuevo. Esta versión de mí es mucho mejor que la de antes. Hoy en día puedo ver este proceso emocional del trastorno de ansiedad, los ataques de pánico, todo este tipo de cosas, como, como algo que, a pesar de que fue bien difícil, fue bueno que me pasara. Porque pude aprender mucho, pude expandirme, pude crecer, pude aprender mucho sobre esta parte de cómo funciona mi mente, ¿verdad? Las emociones, mi conocimiento creció muchísimo y quiero agradecerte, sobre todo le doy muchas gracias a Dios por permitirme, ¿verdad? Encontrarte. Y recuerdo que un día me puse así a buscar por internet un poco más de información y te encontré y empecé a ver tus videos. Y dije, no, de verdad yo necesito hacer terapia con esta persona. Y fue lo mejor, hasta que nos pudimos conocer aquella vez que fui a Colombia. Súper chévere, de verdad que bien agradecido de lo que has aportado en mi vida. Nuevamente el mérito es tuyo, te hemos indicado el camino conjuntamente con la terapia cognitiva, pero quien lo ha recorrido, quien ha reestructurado su cabeza, eres tú a través de los ejercicios. Yo les digo a los pacientes, podemos quedarnos hablando hasta mañana y no pasa nada. Es con las tareas, exponerte al edificio, en tu caso que el cuchillo, muchas otras cosas. Bueno, y un poco de filosofía también aplicamos en este caso, filosofía contra la industria musical, Claro. ¿no? Que era lo que te tenía, la industria musical mala, porque sí que hay industria musical buena. Estimado Benja, pues muy agradecido, estaremos en contacto, pues vas a ayudar a muchísima gente, tú nos has permitido poner tu nombre, tu imagen sin pixelar, totalmente voluntario, como pues testimonio para mostrar que sí se puede, sí es posible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver y esperamos, pues ya saben, de la mano de la terapia cognitiva poderles ayudar. Ahora hay gente que me dice, no tengo dinero, pues aquí están unos videos, hay libros, hay para todo, ¿no? No es como en mi época, en el 98, que yo sí no tuve nada, o sea, hay igual canal de YouTube con psicólogo especialista, nada, libros, nada, me tocaba traducirlos del inglés. Por favor, valoren esas cosas que hoy tienen, como el testimonio de Benjamín. Nuevamente, muchísimas gracias de corazón, no sabes la ayuda que le estás dando, sí se puede, con gente, solo ver que sí se puede, verte antes y después, con solo eso, ya se van a curar, te cuento. Gracias a ti por tu valentía y tu disciplina. Muchas gracias desde Colombia, esperamos estar pronto en Puerto Rico a vernos. Muchísimas gracias, mi estimado Benja, siempre eres bienvenido. Gracias a ti, Nelson, gracias a todos.